Camarero racista. Humilla a joven mexicana con mostaza sin saber quién es su padre. El machete se balanceó peligrosamente cerca de su cuello. Lucía sintió el aire cortado por el acero a centímetros de su piel. Sus ojos, fijos en los de Minovets y Roberto, buscaban algún rastro del hombre que una vez había amado. Pero todo lo que encontró fue una mirada vidriosa, perdida en el abismo del odio y la desesperación. «Dímelo ahora». La voz de Roberto retumbó entre las paredes de adobe de la destilería. «¿Dónde está la receta? Sin ella, todo lo que construyó mi familia durante generaciones desaparecerá». Lucía podía oler el mezcal en su aliento. La respiración agitada de Roberto se mezclaba con el aroma dulce y ahumado que impregnaba el aire. Las gotas de sudor resbalaban por su frente, mientras sostenía el machete con manos temblorosas. Detrás de él, los hornos de piedra donde se cocinaban los corazones de agave continuaban ardiendo, iluminando la escena con un resplandor rojizo. «No lo sé, Roberto». La voz de Lucía surgió firme a pesar del terror que sentía. «Te lo juro, por la memoria de mi padre». El nombre de don Francisco pareció desatar algo primitivo en Roberto. Con un rugido, clavó el machete en una piña de agave cercana, partiéndola por la mitad. El líquido viscoso salpicó el rostro de Lucía. «Tu padre», escupió Roberto, «el hombre que juró proteger nuestra tradición y luego vendió nuestros secretos al mejor postor». Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. A través de la ventana polvorienta, Lucía vio una figura moverse entre las sombras del campo de agave. Reconoció inmediatamente la silueta de Carlos, su hermano menor, quien avanzaba sigilosamente hacia la destilería con algo en las manos. La decisión tenía que ser tomada en ese instante. Si distraía a Roberto, Carlos tendría una oportunidad de entrar. Pero un movimiento en falso significaría no solo su muerte, sino también la de su hermano. «La receta nunca estuvo en papel, Roberto», dijo Lucía, dando un paso adelante. «Mi padre la guardaba aquí». Se tocó la sien con el dedo índice, y aquí. Su mano descendió hasta su corazón. Los ojos de Roberto se entrecerraron, confundidos por un momento ante esta revelación inesperada. Fue todo lo que Lucía necesitaba. En un movimiento rápido empujó un barril de mezcal recién destilado, derramando el líquido cristalino a los pies de Roberto. El fuerte olor a alcohol inundó la habitación mientras Carlos aparecía en Minones. La puerta, sosteniendo en alto un viejo cuaderno de cuero. «Buscabas esto, ¿verdad?». La voz de Carlos resonó con un tono desafiante que Lucía nunca había escuchado en su tímido hermano. Los ojos de Roberto se abrieron como platos al reconocer el diario de don Francisco. Cuando se lanzó hacia Carlos, sus pies resbalaron en el mezcal derramado. El machete voló de sus manos y él cayó pesadamente sobre el piso de tierra. Era el momento que habían estado esperando. La oportunidad de escapar de la destilería que había sido su hogar, su prisión y ahora casi su tumba. 6 meses antes, el funeral de don Francisco Reyes había reunido a todo Oaxaca. El maestro mezcalero más respetado de la región había partido dejando un legado de tradición y un mezcal que algunos juraban podía curar el alma. Entre la multitud vestida de negro, Lucía observaba con tristeza cómo su padre descendía a la tierra que tanto había amado. A sus 32 años, Lucía había abandonado una prometedora carrera como bioquímica en la Ciudad de México para regresar a cuidar de su padre enfermo. Lo que debía ser una visita temporal se convirtió en un reencuentro con sus raíces. Durante los últimos meses, don Francisco le había enseñado cada secreto, cada paso en la elaboración del mezcal que había hecho famosa a la familia Reyes. «Papá nunca me dijo que vendría tanta gente», susurró Carlos, parado junto a ella. A sus 24 años, era la viva imagen de su padre. La misma piel cobriza marcada por el sol, los ojos oscuros y profundos. Pero mientras don Francisco había sido un hombre de la tierra, Carlos era un soñador, un artista que pasaba horas dibujando los campos de agave en su cuaderno. «Todos lo respetaban», respondió Lucía, apretando la mano de su hermano, «aunque no todos lo querían.
Su mirada se cruzó brevemente con la de Roberto Méndez, dueño de la destilería vecina. Alto, con el rostro curtido por el sol y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, Roberto había sido alguna vez el aprendiz favorito de su padre. Y durante un tiempo, mucho más que eso para Lucía. ¿Crees que vendrá a hablar con nosotros?, preguntó Carlos. Lucía negó con la cabeza. Las cosas entre papá y él terminaron mal. Lo que no dijo fue que las cosas entre ella y Roberto habían terminado aún peor. Su romance, nacido entre destilerías rivales, había florecido durante los años que ella vivió en la capital. En cada visita a Oaxaca, se encontraban en secreto entre los campos de agave, soñando con un futuro donde las rivalidades familiares quedaran en el pasado. Todo cambió cuando Lucía descubrió que Roberto había estado intentando sonsacar a su padre los secretos de su mezcal. La receta especial de Don Francisco, transmitida por generaciones, era codiciada por todos los productores de la región. La traición había sido doble, a su familia y a su corazón. Después del funeral, mientras los invitados se retiraban, el abogado de Don Francisco los reunió en la pequeña oficina de la destilería. Lucía esperaba la lectura del testamento con resignación. Como hija mayor, asumiría la responsabilidad del negocio familiar, aunque eso significara renunciar definitivamente a su vida en la ciudad. Su padre dejó instrucciones muy específicas, explicó el licenciado Gutiérrez, acomodándose las gafas. La destilería y todos sus bienes serán administrados conjuntamente por ambos hermanos. Lucía y Carlos intercambiaron miradas de sorpresa. Don Francisco siempre había dicho que Carlos no tenía madera para el negocio. Hay una condición, continuó el abogado sacando un sobre sellado. Esta carta debe ser abierta exactamente 6 meses después de hoy. Hasta entonces, deben mantener la producción como hasta ahora, siguiendo las recetas tradicionales. Lo que el abogado no mencionó fue el contenido del diario, que don Francisco había guardado celosamente durante toda su vida. Un cuaderno de cuero donde había anotado no solo las recetas de su mezcal, sino también secretos que podrían cambiar para siempre el destino de la familia Reyes. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Lucía. Sumergirse en el negocio familiar significó enfrentarse a deudas ocultas, compradores impacientes y empleados escépticos ante su liderazgo. La mayoría dudaba que una mujer de ciudad pudiera mantener la calidad del mezcal Reyes. Carlos, por su parte, se refugió en sus dibujos, apareciendo solo ocasionalmente para ayudar con tareas menores. Una noche, Lucía lo encontró en el Cinto Team, pequeño laboratorio donde su padre realizaba pruebas de calidad. «¿Qué haces?», preguntó, sorprendida al verlo manipulando los equipos. Carlos se sobresaltó, casi dejando caer un frasco. «Solo curioseaba. Papá nunca me dejó entrar aquí». Lucía notó cómo su hermano ocultaba rápidamente unas notas. Decidió no presionar, pero la semilla de la sospecha quedó plantada. A medida que pasaban los días, los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Se decía que don Francisco había desarrollado una variante de mezcal con propiedades extraordinarias. Algunos hablaban de un sabor imposible de replicar, otros de efectos casi místicos. La presión sobre Lucía aumentaba a medida que los compradores exigían conocer esta receta especial. Fue entonces cuando Roberto reapareció en su vida. Una tarde, mientras Lucía verificaba el estado de las piñas de agave en el campo, se encontró con él esperándola entre las plantas espinosas. «He intentado mantenerme alejado», dijo él a modo de saludo, «pero ya no puedo más». Lucía se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. «No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Tu padre no era el santo que todos creen», respondió él acercándose. «La receta por la que me acusó de traición la robó de mi abuelo hace décadas». «Mentiras», escupió Lucía. «Si solo viniste a insultar la memoria de mi padre». «Vine a advertirte», la interrumpió Roberto. «Hay gente poderosa interesada en esa receta, gente que no se detendrá ante nada». Algo en su tono hizo que Lucía se estremeciera. «¿Me estás amenazando?». «Te estoy protegiendo».
respondió él, extendiendo una mano hacia su rostro. Lucía retrocedió. Ya no confío en ti, Roberto, y si te acercas de nuevo a nuestra propiedad, llamaré a la policía. Mientras lo veía alejarse entre los agaves, Lucía no podía imaginar que en pocas semanas estaría atrapada con él en la destilería, con un machete amenazando su vida. El rugido del viejo jeep rompía el silencio de la noche oaxaqueña. Lucía conducía a toda velocidad por el camino de terracería, mientras Carlos se aferraba al diario de su padre como si fuera un talismán. Detrás de ellos, las luces de la camioneta de Roberto parpadeaban amenazantes. ¡Más rápido!, gritó Carlos mirando hacia atrás. «Esto ya es lo más rápido que puede ir esta chatarra», respondió Lucía, luchando con el volante en cada curva. Los últimos días habían sido un descenso al caos. Todo comenzó cuando Lucía descubrió a Carlos experimentando en secreto con las recetas de su padre. Lejos de ser el soñador despreocupado que todos creían, su hermano había estado estudiando bioquímica por correspondencia durante años, inspirado por ella, aunque nunca se lo había dicho. «Papá sabía que yo entendería la ciencia detrás, sabe su arte», le había explicado Carlos la noche anterior, mientras le mostraba el verdadero contenido del diario. «Por eso nos dejó la destilería a ambos. Tú conoces la tradición, yo conozco la innovación». El diario revelaba que don Francisco había descubierto una variedad rara de agave en las montañas más remotas de Oaxaca. Sus propiedades químicas, combinadas con un proceso de fermentación único, producían un mezcal con un perfil de sabor imposible de replicar. «Esto podría valer millones», había murmurado Lucía al comprender las implicaciones. «O podría destruirnos», respondió Carlos. «Papá escribió que Roberto lo descubrió hace años y quiso comercializarlo masivamente, pero el agave es tan raro que prácticamente se extinguiría en una generación si se explota comercialmente». Fue entonces cuando entendieron por qué su padre había puesto la condición de esperar 6 meses. Necesitaba que Lucía aprendiera lo suficiente sobre el negocio para tomar una decisión consciente: explotar el descubrimiento o protegerlo. Esa misma noche, la destilería fue allanada. Alguien buscaba el diario, pero Carlos, previsor, lo había escondido entre sus dibujos. Cuando descubrieron que Roberto había sobornado a uno de sus empleados para obtener información, Lucía decidió confrontarlo directamente. Lo que no esperaba era encontrarlo ebrio y desesperado, acorralado por deudas con personas peligrosas, a quienes había prometido la fórmula del mezcal especial. Ahora, mientras el jeep saltaba sobre cada bache del camino, Lucía tomó una decisión. «No podemos seguir huyendo. Tenemos que proteger el legado de papá». «¿Qué propones?», preguntó Carlos, aferrándose al asiento mientras esquivaban un árbol caído. «Vamos a la ciudad. Conozco a alguien en la universidad que puede ayudarnos a catalogar este agave como especie protegida». La mención de la universidad hizo que Carlos sonriera por primera vez en días. «Siempre quise ver dónde estudiabas». Un impacto repentino sacudió el jeep. La camioneta de Roberto los había alcanzado, golpeándolos por detrás. Lucía luchó por mantener el control mientras el vehículo derrapaba peligrosamente cerca del borde del camino, donde un barranco se abría hacia la oscuridad. «¡Agárrate!», gritó a Carlos mientras pisaba a fondo el acelerador. El jeep respondió con un rugido agónico. Por un momento, pareció que lograrían escapar, pero entonces la camioneta embistió de nuevo, esta vez contra el lado del vehículo. El impacto fue brutal. El mundo giró violentamente alrededor de Lucía mientras el jeep volcaba, rodando varias veces antes de detenerse en un montón de metal retorcido al borde del precipicio. El silencio que siguió fue aterrador. Lucía, colgada boca abajo, sujetada, solo por el cinturón de seguridad, luchaba por mantener la consciencia. A su lado, Carlos sangraba de una herida en la frente, pero estaba despierto. «El diario», murmuró él, señalando hacia el suelo del vehículo donde el cuaderno había caído. Pasos lentos y deliberados se acercaban.
Lucía vio las botas de Roberto detenerse junto a la ventanilla destrozada. «Podría dejarlos aquí», dijo su voz, fría y distante. «Nadie sabría que fue mi culpa». Lucía lo miró directamente a los ojos. «El hombre del que me enamoré nunca haría esto». Algo cambió en la expresión de Roberto. Por un instante, Lucía vio dolor, arrepentimiento y luego resolución. Se agachó, recogió el diario y lo hojeó rápidamente a la luz de los faros rotos. «Es inútil», dijo Carlos, con voz débil. «Está en clave, solo nosotros podemos descifrarlo». Roberto cerró el cuaderno y miró largamente a Lucía. «Mi abuelo dedicó su vida a buscar ese agave. Tu padre se lo robó cuando mi familia más lo necesitaba». «Mentira», tosió Lucía. «Papá me contó la verdad. Tu abuelo y él lo descubrieron juntos. Acordaron mantenerlo en secreto para protegerlo». La sorpresa en el rostro de Roberto era genuina. «Mi padre siempre dijo...» «Tu padre mintió», interrumpió Carlos, «como tú nos has mentido a nosotros». El sonido de sirenas a lo lejos quebró el momento. Alguien en la carretera debió haber visto el accidente y llamado a emergencias. Roberto miró hacia la dirección del sonido y luego de nuevo a los hermanos atrapados. La indecisión se reflejaba en cada línea de su rostro. Finalmente, metió el diario en su chaqueta y se inclinó hacia la ventanilla. «Lo siento», dijo, y por primera vez desde la muerte de don Francisco, su voz sonaba sincera. «Nunca quise que terminara así». Para sorpresa de Lucía, Roberto sacó una navaja y cortó su cinturón de seguridad, atrapándola antes de que cayera. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, la ayudó a salir por la ventanilla. Luego hizo lo mismo con Carlos. Los tres se quedaron de pie junto al jeep destrozado, iluminados por los faros moribundos de la camioneta de Roberto. Las sirenas se acercaban. «Vete», dijo Lucía, «pero el diario se queda con nosotros». Roberto la miró largamente, como memorizando cada detalle de su rostro. Luego, sin decir palabra, le entregó el cuaderno y caminó hacia su camioneta. Antes de subir, se detuvo. «Lo que escribió tu padre sobre el agave es verdad. Se extinguiría si se explota comercialmente». Hizo una pausa. «Mi abuelo lo sabía, por eso acordó mantenerlo en secreto». Y con esas palabras, desapareció en la noche, dejando a los hermanos Reyes esperando las luces de las ambulancias que se acercaban por el camino serpenteante. 3 meses después, Lucía recorría los laboratorios de la Universidad Autónoma de Oaxaca, con una sensación de orgullo que no había experimentado en años. A su lado, el doctor Ramírez, su antiguo profesor, observaba con interés a los estudiantes que trabajaban en el proyecto de preservación del agave endémico recién descubierto. «Tu padre estaría muy orgulloso», comentó el profesor, mientras contemplaban las pequeñas plántulas que crecían en condiciones controladas. «Este programa de conservación asegurará que la especie sobreviva sin ser explotada comercialmente». Lucía asintió, pensando en cómo don Francisco había protegido el secreto durante décadas, sabiendo que el mundo no estaba listo para usarlo responsablemente. «¿Y la destilería?», preguntó el doctor Ramírez. «Carlos se está encargando», respondió Lucía con una sonrisa. Su hermano había demostrado ser mucho más capaz de lo que cualquiera hubiera imaginado. «Estamos produciendo mezcal tradicional, respetando los métodos de papá». Lo que no mencionó fue que, siguiendo las instrucciones del diario, habían separado una pequeña parcela en la parte más remota de su propiedad para cultivar discretamente el agave especial, suficiente para producir unas pocas botellas al año de un mezcal excepcional, que vendían a precio de oro a coleccionistas selectos, bajo la condición de mantener el origen en secreto. Al salir del laboratorio, Lucía se sorprendió al ver una figura familiar esperando en el estacionamiento. Roberto estaba recargado contra su camioneta, con el rostro más delgado que la última vez que lo había visto y una expresión de nerviosismo impropia de él. «No llamaré a la policía», dijo Lucía al acercarse, «si eso es lo que te preocupa». Roberto negó con la cabeza. «Vengo a entregarme voluntariamente por el accidente». Lucía lo miró con sorpresa. «¿Por qué ahora?».
Porque necesito hacer lo correcto por una vez, respondió él mirándola directamente. He estado escondido estos meses, pensando en todo lo que pasó, en lo que casi hago. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Lucía habló. Los cargos fueron retirados. Carlos y yo declaramos que fue un accidente donde tú también fuiste víctima. La incredulidad en el rostro de Roberto era evidente. ¿Por qué harían eso después de lo que hice? Porque entendimos que todos fuimos manipulados. Tu padre, los compradores que te presionaban, incluso el mío guardando secretos hasta el final. Roberto desvió la mirada hacia las montañas que se veían a lo lejos. Mi destilería está en quiebra. Vendí todo para pagar las deudas. Lo sé, respondió Lucía. Carlos me lo contó. La sorpresa volvió al rostro de Roberto. ¿Carlos? Lucía sonrió levemente. Te ha estado buscando desde el accidente. Dice que necesita un socio que conozca la tradición tan bien como tú. No entiendo. Estamos expandiendo la destilería, explicó Lucía. Carlos tiene ideas brillantes para nuevos tipos de mezcal. Técnicas que respetan la tradición pero incorporan innovaciones científicas. Y el agave especial está a salvo, respondió Lucía con firmeza. Catalogado oficialmente como especie protegida y cultivado bajo supervisión universitaria. Roberto asintió lentamente, procesando la información. ¿Por qué me ofrecerían esto después de todo? Lucía lo miró largamente antes de responder. Porque mi padre creía en las segundas oportunidades. Y porque Carlos dice que nadie conoce el agave como tú. Lo que no dijo fue que ella también necesitaba cerrar ese capítulo. Perdonar no solo a Roberto, sino a sí misma por haber abandonado sus raíces durante tanto tiempo. No sé si puedo aceptarlo, murmuró Roberto. No tienes que decidir ahora, respondió Lucía, entregándole una tarjeta. Pero si algo aprendí estos meses es que los secretos de mi padre nunca fueron solo suyos. Pertenecen a esta tierra y a quienes la aman. Mientras caminaba de regreso al edificio, sintió la mirada de Roberto siguiéndola. No sabía si él aceptaría la oferta, si la herida entre sus familias podría sanar completamente, o si el legado, que tanto habían luchado por proteger, sobreviviría a las generaciones futuras. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, Lucía sentía que estaban en el camino correcto. El agave raro florecía bajo cuidados expertos. La destilería prosperaba con la combinación perfecta de tradición e innovación, y ella había encontrado su lugar, dividiendo su tiempo entre la universidad y el negocio familiar. Don Francisco había previsto todo esto cuando escribió su diario y estableció las condiciones de su testamento. No buscaba simplemente preservar un secreto, sino asegurar que sus hijos encontraran su propio camino para honrar sus raíces. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los campos de agave que se extendían hasta el horizonte, Lucía sonrió. Su padre siempre decía que el buen mezcal, como la vida misma, necesita tiempo para revelar su verdadera esencia. Y ahora, finalmente, ella entendía lo que eso significaba. Contagen final. 14.925 caracteres.